Hola mi gente, nuevamente un saludo para todos ustedes. Les recuerdo, mi nombre es Juan Pablo González, profesional en soporte técnico y capacitación a nivel de informática. Para el día de hoy en nuestra clase vamos a continuar con el tema de formatos, pero vamos a darle un poquito más de personalización a todos aquellos formatos que podemos utilizar en nuestra herramienta de Microsoft Excel. Recuerde que todas estas clases las puede encontrar en el canal Tecnomaster JP de YouTube, su canal. Sin más preámbulo, entonces comencemos. Bienvenidos a Tecmaster, el canal de Capacítese. Ofrecemos cursos de pago y gratuitos, cursos de Office básico, Excel avanzado, Visual Studio Express, algoritmos y fundamentos de programación, diseño web, programación para Android bajo App Inventor. Pregunta por el curso de tu necesidad. Recuerda que somos Capacítese, capacitación en línea y en tiempo real. Hola nuevamente a todos. Vamos a comenzar entonces con el primer punto, donde nos va a especificar que para la primera fila de las 4 tablas debemos realizar las siguientes modificaciones. Entonces, de igual manera como en el tema anterior, tenemos que marcar cada una de las filas de los títulos, ¿sí?, para poder aplicar la personalización. Recuerden utilizar la tecla Control para marcar al mismo tiempo todas las filas y evitar que se me borre la configuración. Entonces, en este caso vamos a trabajar con 4 tablas, las cuales son fechas, horas, totales y saldos. Teniendo ya marcados los rangos que vamos a utilizar para aplicar el formato, simplemente entonces vamos a la primera parte del primer punto que dice combinar y centrar las 5 celdas de la primera fila. Entonces vamos nuevamente al botón de combinar y centrar, le damos un clic para que nos centre los títulos. Ahora vamos a la segunda parte donde dice colocar el título con fuente Arial Black de 16 puntos. Esta fuente la podemos encontrar aquí en la categoría fuente, en la parte donde están las fuentes. Simplemente damos clic, escribimos la palabra Arial que corresponde a la fuente, pero en este caso es Arial Black. Le adicionamos una B, o podemos hacer la búsqueda directamente desde la paleta de fuentes. ¿Sí? Simplemente desplazamos, esperamos que nos muestre la configuración y seleccionamos la fuente Arial Black, como en este caso. Listo, la seleccionamos, nos va a decir que un tamaño de 16 puntos, venimos y seleccionamos 16, nos va a decir que es de color azul, vamos a seleccionar este azul, y me va a pedir un fondo en gris claro. Entonces vengo y selecciono de la paleta de bordes, le coloco un fondo gris claro. Ahora pasamos al segundo punto, donde nos dice que para la segunda fila de las 4 tablas realizar las siguientes modificaciones. Entonces vamos a trabajar ya con la segunda fila. Ya hicimos el cambio con la primera fila, ahora de manera similar seleccionamos la segunda fila de cada tabla teniendo presionada la tecla Control, y después de que tengamos seleccionadas las 4 filas, simplemente vamos a aplicar los cambios. En primera instancia nos dice que el fondo de celda debe ir azul. Entonces recuerden que para aplicar fondo de celda utilizamos la paleta de color de relleno. Entonces fondo de celda color azul, y nos va a decir que la fuente va configurada en Comic Sans. Entonces le doy clic a la paleta de fuente, escribo parte de la fuente, aquí ya me aparece Comic Sans, me dice que 11 puntos, por defecto ya está seleccionado 11, y me dice que debe ser cursiva. Entonces aplicamos estilo cursiva
a esas celdas. Vamos al tercer punto. El tercer punto dice que utilizando la herramienta dibujar borde, modificar los bordes de todas las tablas como se indica a continuación. Entonces hay algo interesante aquí. En este momento nos está diciendo que con la herramienta dibujar borde, aquí tenemos la herramienta de borde, pero está en este momento seleccionado por defecto el borde inferior. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que venir a hacer la configuración por medio de la flechita que nos despliega el menú, donde vamos a seleccionar la opción que dice dibujar borde. Cuando yo tengo seleccionada la opción de dibujar borde, ya vengo a hacer la configuración de acuerdo a lo que esté requiriendo en este momento el punto. Entonces miren que en primera instancia me dice que el borde exterior debe ir en línea gruesa y azul oscuro. Entonces, como voy al borde exterior, simplemente vengo al menú y me dice que de color azul oscuro. Entonces vengo al color de la línea, selecciono el color azul oscuro y luego me paso a hacer la configuración de la línea gruesa, del grosor de la línea. Entonces despliego el menú, vengo hasta donde dice estilo de línea y ahí en estilo de línea selecciono la línea gruesa. De esa manera ya el puntero me queda convertido en un lápiz, como si lo pueden observar ustedes en este momento en pantalla, y lo que voy a hacer es que voy a trazar con el lápiz el borde exterior de cada una de las tablas. Entonces simplemente me ubico en el borde que voy a trazar y utilizando la diagonal lo llevo hasta el final de la tabla. De esa manera yo marco todos los bordes de una manera mucho más rápida, trazando la diagonal, listo, desde el comienzo, y lo paso hasta la diagonal para irle dando formato a las tablas. Ok, ahora me dice línea entre primera y segunda fila va de doble de color rojo. Entonces quito la marca, quito la marcación y me dice que la línea entre la primera y segunda fila quiere decir que es la línea que comprende entre el título y los subtítulos. Esa es la línea que va entre la primera y segunda fila. De igual manera, como es una configuración distinta, vengo primero y hago la configuración donde me va a decir que es color rojo. Entonces le coloco color de línea rojo y me va a decir que es línea doble. Entonces vengo otra vez, selecciono la paleta de bordes, voy a estilo de línea y le coloco la configuración de línea doble. De esa manera entonces ya el lápiz me queda configurado para el formato que voy a utilizar. Entonces simplemente trazo el borde sobre la línea que me está estableciendo el punto entre la primera y la segunda fila. Entonces hago la marcación y como ustedes pueden observar me va saliendo la línea doble, ¿sí?, del color que me dice el punto, de color rojo. Vamos ahora entre la segunda y tercera fila. Me dice que es una línea discontinua azul. Entonces nuevamente, como es una línea discontinua azul, vengo y marco el color de la línea. Voy a seleccionar un azul distinto. Voy a ponerle por ejemplo este azul que está aquí, ¿sí? Y me dice que una línea discontinua. De líneas discontinuas podemos encontrar una variedad de líneas discontinuas. Entonces, por ejemplo, tenemos esta línea discontinua, tenemos esta. Yo por lo general le aplico siempre esta línea discontinua, que es un poco más clara, es un poco más visible. Entonces le voy a aplicar esa y me dice que esa debe ir entre la segunda y la tercera fila. Quiere decir que esa va debajo de los subtítulos. Entonces le coloco la línea discontinua entre la segunda y la tercera fila. Vengo y aplico en la tercera tabla y nuevamente aplico en la última tabla. Perfecto. Seguimos entonces ahora con la última parte del tercer punto, donde nos va a decir que el resto de líneas le vamos a aplicar color rojo pero con línea continua. Entonces nuevamente vamos al color, seleccionamos color rojo y le vamos a dar una línea continua, que esta la podemos trazar, digamos que vamos a utilizar este borde sencillo o este otro borde de acá arriba, que es un poquito más grueso. Como dice que en las líneas restantes, entonces quiere decir que las líneas restantes serían esta de aquí que conforma la división de las columnas entre todos los formatos, y la línea que viene dividiendo esos ítems de aquí. Entonces repetimos el paso con todas las tablas donde vamos a trazar las líneas que nos hacen falta por configurar. De esta manera vamos colocando las líneas y vamos aplicando el formato a todas las tablas, con el objeto pues de que nos queden todas las tablas
de igual forma, ¿no? Que nos queden todas las tablas repartidas de manera uniforme. Con esto logramos de que nuestra tabla tenga un aspecto visual mucho mejor a como lo teníamos inicialmente. ¿Ok? Entonces esto es simplemente cuestión de práctica. Recuerden ir pausando el video cada vez que ustedes vayan a realizar algún tipo de acción. Si ven que de pronto se van quedando colgados entre paso y paso del ejercicio, pues pueden pausar el video y pueden empezar de nuevo, pueden verlo la cantidad de veces que quiera, por eso el video queda colgado en la plataforma. Entonces, en este momento ya tengo todos mis bordes aplicados, los que hice en el punto número 3. Ahora pasamos al punto número 4. Algo importante, aquí en este momentico el puntero está en modo dibujar borde. Si yo quiero pasar nuevamente el puntero a la selección original, que es el de la cruz blanca, que aparece un poquito ancha, simplemente presiono la tecla escape y miren que ya el puntero me queda en el modo original. Voy a pasar este cuadro para acá arriba, ¿sí? Para poder ver el punto número 4, que es el que vamos a trabajar. Ahora, dice que vamos a aplicar los siguientes formatos a la tabla fechas, entonces vamos a trabajar únicamente con la tabla fechas en este punto número 4. Dice, en el formato número 1, que es son estos datos que aparecen aquí, vamos a seleccionarlos y me dice que debe aparecer el mes completo con un guión y seguido del año, pero con 2 dígitos. Entonces vamos, como lo hacíamos anteriormente en la lección anterior, vamos a desplegar la tabla formatos, y cuando tengamos la tabla de formatos ya desplegada en pantalla, simplemente entonces vamos a empezar a trabajar con el formato. Miren que automáticamente él me selecciona la categoría de fecha, pero vamos a ver si me sirve lo que él me está mostrando. Él me dice que debe mostrar el mes completo, pero aparte de eso debe mostrar un guión y enseguida un año con 2 dígitos. Entonces vamos a buscar dentro de este listado que tenemos aquí uno que me muestre el mes completo. Por ejemplo, este me muestra el mes completo, ¿sí? Pero no me lo está mostrando como lo está requiriendo en este momento el ejercicio. Tenemos que venir a buscar uno que tenga que ver con lo que me está mostrando. En este momentico no hay, ¿sí? No hay ninguno que me cumpla esos requerimientos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir a personalizar el formato. Entonces nuevamente vengo a personalizada, borro este formato que me aparece aquí, pero antes de borrar quiero que tengan en cuenta algo. Cuando estoy trabajando con el formato de fecha a nivel de personalización, con la letra D voy a simbolizar el nombre del día y voy a simbolizar el número que le corresponde a ese día. Con la letra M voy a simbolizar el nombre del mes a nivel de texto y además de eso el número que corresponde a ese mes. Y con la letra Y o con la letra A, dependiendo como tengan la configuración de su equipo, voy a simbolizar el año. Entonces de esta manera simplemente borro esa configuración que tengo ahí y voy a empezar a trabajar con la primer parte del requerimiento que me dice que debe sacar el mes completo. Entonces miren, como es el mes completo, yo digito la letra M, pero él me saca un número. Estamos hablando de que es enero. Si yo miro aquí en mi ejemplo, dice que es 1 de enero del 2006, pero como necesito que me saque el nombre del mes completo, entonces yo le coloco otra M y ahí me va a sacar nuevamente el número. ¿Por qué 01? Porque es que hay meses que van después del 10 hasta el 31 que son de 2 dígitos. Siempre debo especificar los 2 dígitos dentro de la configuración del mes. Si yo dejo la configuración del mes con una sola M, solamente me va a mostrar las fechas que van entre el 1 y el 9 de cada mes, ¿sí? Porque estoy indicándole al sistema que voy a trabajar solamente con un dígito. Cuando yo le coloco los 2 dígitos, pues ya toma los 2 dígitos de la configuración inicial de la fecha, pero como en este caso necesitamos sacar el nombre completo, yo le coloco otra M, ¿sí? Y miren que me va saliendo el mes, pero en este caso me sale el mes corto. Yo necesito el mes completo, que es como me lo está pidiendo aquí el requerimiento. Entonces simplemente le coloco otra M y ya me saca el mes completo. Ahora, paso siguiente, me dice que debo colocar un guión. Entonces simplemente le coloco un espacio y le marco un guión y automáticamente él me lo va a marcar en la muestra. Si de pronto en algún momento en su computador no lo muestra,
el guión debe colocarlo entre comillas. Vuelvo y repito, eso depende de la configuración regional y de idioma que tenga su máquina. En este caso pues no me molestó, simplemente coloqué el guión y ya me apareció. Y ahora me dice que después del espacio que lleva el guión, debo colocar el año con 2 dígitos. Entonces voy a colocar el año con 2 dígitos. Entonces simplemente le coloco Y solito y automáticamente me sacan los 2 dígitos. ¿Sí? Entonces de esa manera ya queda la configuración para ese campo. Ahí le doy a aceptar y efectivamente me aparece enero del 06 y mayo del 16. Vamos ahora al formato número 2. Marcamos el formato número 2 y en el formato número 2 me dice que va a ir el mes completo, pero además de eso debe ir el día y además de eso debe ir el año completo. Entonces volvemos y repetimos la operación. Vamos aquí a los formatos, buscamos si tenemos uno que corresponda a lo que me está pidiendo el formato. Dice mes completo más día más año completo. Entonces dice mes completo más día más año completo. Podría ser este, pero está a nivel inverso. Primero está día, mes y año. Entonces vamos a personalizarlo. Cuando lo personalizamos, como él nos está diciendo tal cual como aparece ahí, me dice que vamos a colocar mes completo. Entonces mes completo le coloco las 4 M's, ¿sí? Adicional a eso me dice que va a llevar el día. Le doy un espacio y le coloco el día en números. Y adicional a eso dice que va a ir el año completo. Entonces el año completo le voy a colocar las 3 Y's que simbolizan el año. De esa manera me queda el formato como me lo está pidiendo el ejercicio: mes completo, día y año completo. Ahora le damos a aceptar, ya me lo va a mostrar. Vamos al formato 3. El formato 3 nos dice que vamos a colocar, en este caso, como el ejercicio es un ejercicio español, me aparece la palabra Huelva. Huelva es una provincia española, entonces vamos a cambiar esa palabra por la palabra Cali, para los que estamos aquí en Cali. Entonces vamos a personalizar nuestra fecha, ¿sí? Nuevamente vamos a personalizar y vamos a borrar. Inicialmente vamos a arrancar con el texto colocándole el nombre Cali, ¿sí? Le coloco Cali, le pongo coma, le doy un espacio para que me quede separado y cierro las comillas. Entonces automáticamente en la muestra ya me aparece Cali. Ahora me dice que el día de la semana, el día de la semana va a ser el nombre que corresponde al día de la semana. Entonces, como necesitamos el nombre, le damos 4 Ds para que nos salga el nombre completo. Sí, miren que ya me salió separado el día por el espacio que le coloqué antes de cerrar comillas. Ahora me dice que además de eso debe llevar el día, quiere decir que va el número. Entonces voy a darle un espacio y le voy a colocar 2 Ds que va a corresponder al número del día que corresponde en ese momento. En este caso domingo 01. Pero me dice que día de la semana, día. Ahora me dice que debo colocarle la palabra de para representar el mes al cual pertenece ese día. Entonces de igual manera le doy un espacio, abro comillas y le coloco la palabra de, espacio, cierro comillas para que me salga con espacio y no me vaya a quedar pegado el mes. Ahí me está señalando mes completo. Entonces mes completo le coloco las 4 M's que corresponden al mes, ¿sí? Y me vuelve a pedir otra vez para completar la frase que le coloque de espacio y ahí debo colocar el año completo. Entonces para el año completo recuerden que son las 3 Y's. Entonces de esa manera me queda la fecha Cali, domingo 1 de enero de 2006. Vengo y le doy a aceptar y se me modifica nuevamente el formato. Vamos al último formato, número 4. Ese formato número 4 me dice que debo aplicarlo de la siguiente manera. Me dice que debe ir el día de la semana reducido. El día de la semana es el nombre del día, pero no completo, debe ser reducido. Entonces, como es reducido, si le coloco las 2 Ds, me va a salir el número del día. Necesito el nombre. Entonces le coloco las 3 D para que me salga el nombre del día. A partir de eso, voy a colocarle un espacio y un guión, que es como me lo está pidiendo el ejercicio. El mes reducido, de igual manera, si le coloco 2,
me va a aparecer el número que corresponde a ese mes. Le coloco la tercera para que me salga el mes reducido. Ahora le doy otro espacio y un guión, y le doy otro espacio y me va a pedir el año reducido. De igual manera le coloco Y y ahí me va a aparecer solamente el año reducido con una sola Y. De esa manera ya tengo el formato configurado, le doy a aceptar y ya me aparece en mi tabla. ¿Ok? Bueno, vamos a el número 5. En el número 5 vamos a hacer una configuración, pero con la categoría de tiempo. Entonces vamos a seleccionar el formato número 1. Con ese formato número 1 vuelvo otra vez a abrir la pestaña de formatos y él me va a pedir que coloque la hora en este formato de hora, minuto y segundo. Entonces buscamos uno que esté parecido. Por ejemplo, aquí tenemos uno parecido, horas, minutos y segundos, marca perfecto, es el que vamos a utilizar. Simplemente lo marcamos y lo utilizamos. Ahora pasamos al formato número 2. En este formato número 2 hacemos igual lo mismo, abrimos el panel de formatos y me dice que debo colocar el texto hora. Entonces aquí sí tengo que entrar a personalizar. Pues como me dice que debo colocar el texto hora, escribo hora, dos puntos, le doy un espacio, cierro las comillas y ahí debo colocar la hora. De igual manera, como lo hicimos con el formato fecha, la H me representa las horas. Lo mismo, si coloco una sola H solamente me va a trabajar con un dígito. Debo colocar las dos H's para que me trabaje con los dos dígitos que manejan las horas. Ahora me dice que después de las horas debe ir, me dice hora, dos puntos, así como está ahí, un texto que diga minutos. Entonces le doy un espacio, le coloco el texto minutos, dos puntos, le doy un espacio, ¿sí? Y me debe aparecer en formato de 24 horas. Entonces, como me debe aparecer en formato de 24 horas, aquí tenemos que hacer un cambio. Primero vamos a fecha. En esta fecha vamos a hacer, ahora, en esa hora vamos a seleccionar un formato de 24 horas. Entonces, como es un formato de 24 horas, ¿cuál es el formato de 24 horas? Es la hora que llamamos nosotros como la hora militar, donde a partir de las 12 del mediodía ya se empiezan a generar más una hora. Quiere decir que la 1 de la tarde serían las 13 horas, las 2 de la tarde serían las 14 horas, serían 12 más 2, 14. Ese es el formato militar. Entonces en este caso me pide que el formato debe ir en hora y minutos en formato de 24 horas. Quiere decir que en ese caso podemos utilizar cualquiera de estos dos, ¿sí? Hora y minutos en formato de 24 horas. ¿Por qué esos dos? Porque los dos tienen formato militar, dice 1330-55. ¿Listo? Entonces seleccionamos el primero y le damos a aceptar. Ahora pasamos al formato 3. Abrimos el panel de formatos nuevamente y nos va a decir que ese sí debemos configurarlo con el texto, como lo estábamos haciendo anteriormente. Entonces en ese sí le colocamos comillas, hora, dos puntos, le coloco un espacio y cierro comillas, y debo colocarle las horas correspondientes. Entonces ahí le coloco la doble H para que me muestre las horas. Ahora le damos un espacio, abro comillas y le coloco minutos, ¿sí? Los dos puntos, le doy el espacio y separo con comillas y voy a colocar a continuación los minutos, y luego voy a escribirle segundos, dos puntos, espacio, cierro comillas y le coloco la doble S que me va a simbolizar los segundos. En este momento nuestro formato me debería quedar así como aparece en la muestra: hora 11 minutos 15 segundos 00, hora 11 minutos 15 segundos 00. Correcto, entonces le damos a aceptar y el formato me cambia automáticamente. Ahora vamos al cuarto. El cuarto nos dice que vamos a aplicar este formato que aparece aquí con este texto. Entonces vamos a abrir aquí en personalizado, borramos y debe ir un texto que diga las, le damos un espacio, cerramos las comillas y me dice que debo colocar la indicación de las horas. Entonces le coloco las dos H's para indicar las horas. Ahora voy a colocarle el texto horas, entonces le doy un espacio, ¿sí?
le doy un espacio, cierro comillas y me va quedando las 11 horas, pero además de eso él me está pidiendo minutos, entonces esa I la puedo meter acá dentro de ese mensaje y correrle el espacio para cerrar las comillas, con el objeto de que me quede separado la cantidad de minutos de la letra Y. Y él me va a pedir entonces los minutos, entonces yo le coloco los minutos, ¿sí? Y le voy a colocar la palabra minutos, entonces le doy espacio y minutos, ahí cierro comillas, no hay necesidad del espacio porque ya no le vamos a configurar nada más adelante. De esa manera entonces nos queda el formato como las 11 horas y 15 minutos. Le damos a aceptar y automáticamente nos cambia el formato. Perfecto, entonces vamos ahora a trabajar con el punto número 6. Vamos a correrlo un poquito aquí arriba para poderlo visualizar y nos devolvemos aquí a la tabla que corresponde a totales. Okay. Vamos entonces a el formato número 1 de la tabla totales, lo vamos a marcar y vamos a abrir la pestaña de formatos. Pero antes tengo que correr un poquitico más este texto para poder visualizar. Bueno, lo que podemos hacer es reducir un poquitico aquí. Ok. Bueno, leamos primero lo que nos dice el formato. Dice número a la derecha con puntos rellenando la celda en su izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el número debe ir configurado al lado derecho y al lado izquierdo debe ir relleno de puntos, ¿sí? De acuerdo al tamaño de la columna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente venimos aquí, ya teniendo marcado, abrimos el panel de configuración, vamos a personalizado y aquí en personalizado simplemente vamos a colocarle un asterisco, vamos a colocarle un punto, ¿sí? Y miren que desapareció la cifra. Y para volver a aparecer la cifra le colocamos un 0. Simplemente hacemos eso. Aquí en la muestra nos aparece el número normal, 3524, ¿sí? Asterisco punto 0. Pero ¿qué pasa cuando yo le doy a aceptar? Al momento de darle a aceptar, miren que le aparecen unos puntos al lado izquierdo de la cifra. Quiere decir que esos puntos se van a ir llenando de acuerdo al tamaño de la columna. Hagamos un ejercicio, voy a hacer esa columna un poquito más ancha. Entonces simplemente marco aquí, corro la columna y miren que automáticamente se me va rellenando de puntos al lado izquierdo y me va a conservar el número, ¿correcto? Voy a darle deshacer para volver al tamaño normal y vamos a ir al formato número 2. En el formato número 2 dice que debe ir un texto total, ¿sí? Además enseguida de total deben aparecer los puntos y luego debe aparecer el número sin puntos de miles pero con un decimal. Entonces vamos a hacer la configuración. Marco, abro el panel de formato, vengo a personalizado y lo primero que debo hacer es escribir el texto total, ¿correcto? Cierro comillas. Ya tengo el texto escrito. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que colocarle los puntos. Para colocarle los puntos entonces le coloco asterisco punto. Ya tengo los asteriscos colocados. Ahora debo colocar el número, pero miren que me dice número sin puntos de miles, pero con un decimal. Entonces, como el número va sin puntos de miles, lo coloco de esa manera. Pero miren acá arriba en la muestra que me aparece pegado al texto total. Entonces simplemente vengo aquí antes de las comillas y le doy un espacio, ¿sí? Para que me aparezca separadito. Ahora le voy a decir, ya tengo el número, ¿sí? Me dice número sin puntos de miles, tal cual como aparece ahí, pero ese número debe ir con un decimal. Para yo poder controlar los decimales en los formatos, entonces le coloco una coma y ceros tantos decimales necesite. Entonces, como necesito un decimal, le voy a colocar un solo cero, ¿correcto? Si yo le doy a aceptar, en este momento entonces me va a aparecer el texto con los puntos, el número sin punto de miles y el decimal. ¿Qué pasa si yo cojo y hago la columna más ancha? Entonces él se va a rellenar de puntos y me va a conservar los números como en el ejercicio anterior, a diferencia de que este va a llevar una coma y un decimal. Control Z para deshacer y paso al siguiente punto.
El formato 3 nos dice que debe ir la palabra total, ¿sí?, con los puntos nuevamente, y me debe aparecer el número, pero esta vez con punto de miles, y no me deben aparecer decimales. Pero además de eso debe aparecer con un símbolo de euro o símbolo de pesos, como lo queramos manejar. Entonces nuevamente hacemos lo mismo, marco, abro el panel de formatos, voy a personalizado, borro y le voy a colocar la palabra total, un espacio, cierro comillas. Después de que cierro comillas, entonces él ya me va a pedir los asteriscos. Entonces le coloco asterisco, punto, ¿sí?, para que me muestre los puntos al lado izquierdo de la cifra. Ahora me dice que el número va con puntos de miles. Entonces, como el número va con puntos de miles, le coloco 0, le pongo el punto y le pongo el punto y le pongo 0. En ese momento ya él me está colocando el punto de miles. Me dice que sin decimales, pero además de eso debe llevar el símbolo pesos. Ahora, ese símbolo pesos yo lo puedo colocar con un espacio y lo puedo colocar aquí al final, ¿sí? Pero lo ideal es que el símbolo pesos vaya antes del número. Entonces lo voy a colocar después del asterisco punto, le voy a colocar un espacio y el símbolo de pesos. De esa manera ya queda el formato mucho más visible y queda el formato mucho más presentado. Entonces le voy a aceptar y vamos a ver si cumple con el requerimiento. Dice total, los asteriscos, ¿sí?, el número con punto de miles, sin decimales, pero con el símbolo de pesos, ¿correcto? Vamos al último. El último nos dice que es número. Vamos a seleccionarlo primero, abrimos el panel de formatos y nos dice que ese es número. De igual manera, miren que ya no me dice que coloque la palabra total. Entonces me dice número con punto de miles. Si me dice número con punto de miles es 0.0. 0.0. Es que tengo la coma configurada del otro teclado. Entonces 0.0 para que me salga el número con puntos de miles. Ahora me dice que con 2 decimales, como aparece aquí. 2 decimales, le coloco coma. Y recuerden que es un 0 por cada decimal. Entonces le coloco 2 decimales. Me dice que además de eso debe ir el símbolo de coma, ¿sí? Debe ir el símbolo de coma. Se le coloco coma y me dice que debe llevar la palabra euros. Entonces yo le voy a colocar pesos. Entonces le voy a dar un espacio y le voy a poner pesos. Cierro las comillas y de esa manera me dice después que puntos suspensivos rellenando el resto de la celda. En este caso el resto de la celda lo va a rellenar al lado derecho, no al lado izquierdo, porque estoy siguiendo las indicaciones que me dice el ejercicio. Entonces para ese efecto le doy a asterisco, punto, y él ya me debe llenar hacia la derecha. Ahora le doy a aceptar y miren que ya me cambia, me coloca el número con punto de miles, me coloca 2 decimales, la palabra pesos y los puntos suspensivos me van a rellenar hacia el lado derecho, como lo muestra a continuación del ejercicio. ¿Correcto? Bueno, vamos a trabajar ahora con la de que tiene que ver con los saldos. Entonces esa que tiene que ver con los saldos es un poco más larga. Vamos a subirla para poderla visualizar completamente y vamos a trabajar de la siguiente manera. Miren que ella viene con una especificación distinta. En las especificaciones dice que vamos a trabajar el formato 1 inicialmente. Entonces marcamos el formato 1, voy a abrir el panel correspondiente a formatos y en ese formato 1 vamos a trabajar lo siguiente que alcanzamos a ver. Entonces nos dice que si es positivo, si es negativo, si es 0 o si es otra cosa. Entonces eso no lo puedo encontrar yo aquí, ni siquiera en la categoría de texto, porque es un formato que voy a personalizar en este momento y le voy a colocar especial de acuerdo al requerimiento. Entonces voy a personalizado, borro lo que aparece ahí, ¿sí? Y entonces voy a empezar a trabajar con el formato. Atención que me dice, en el formato 1, el primer punto me dice, si es positivo, debe ir azul con puntos de miles y 2 decimales. Empezamos entonces.
Como inicialmente nos dice que debe ir azul, el color lo voy a colocar entre corchetes, ¿sí? Corchetes, recuerden que es diferente a paréntesis y diferente a llaves. El corchete es como un paréntesis, pero de manera como más cuadradita, como más rectangular. El color lo voy a colocar entonces mediante corchetes, ¿sí? Voy a cerrar los corchetes y estoy cumpliendo con la primera parte de el criterio, donde me dice que si es positivo debe ir azul. Además debe ir con puntos de miles. Para que me saque el número con puntos de miles, entonces le coloco 0.0, ¿sí? Y ya me va sacando el número con puntos de miles, como lo ven ustedes en este momento en la muestra. Pero además de eso me dice que debe llevar 2 decimales. Recuerden que los decimales los controlo a través de la coma y 0 cuanta cantidad de decimales tengamos. En este momento tenemos la primera parte del formato 1, nos hacen falta 3 partes más. Entonces, ¿cómo hago yo para separar el criterio positivo del criterio negativo, que es el que viene a continuación? Si yo le doy a aceptar en este momento, solamente va a aplicar para los positivos. Los negativos van a quedar sin nada de configuración. Entonces, lo que debo hacer es colocarle un punto y coma para separar el primer criterio, que quiere decir que es el criterio de los positivos, del segundo criterio, que es el criterio de los negativos. Entonces, con el criterio de los negativos, el ejercicio me dice que debe ir en color rojo. Entonces repito la operación, abro el corchete, le coloco el color rojo, cierro corchete, me dice que el número va con puntos de miles, de igual manera, entonces le coloco 0.0 para que vaya con puntos de miles. Y además de eso debe ir con el símbolo guión. El símbolo guión quiere decir que es el símbolo negativo. Generalmente cuando estamos trabajando con números negativos, como lo vemos aquí en la muestra, el símbolo negativo va antes de la cifra. Entonces, si yo vengo a seguir el ejercicio paso a paso, como dice ahí, el negativo me quedaría después de la cifra. Entonces simplemente puedo ubicarlo antes de la cifra para que me salga antes el símbolo negativo. Ahora me dice que dice con puntos de miles, símbolo negativo y 2 decimales. De igual manera controlo los decimales con la coma y la cantidad de ceros que me hacen falta. Punto y coma. Paso al tercer criterio, que dice que si es 0 voy a manejarlo con 3 guiones, pero de color verde. Entonces, como es color verde, entre corchetes coloco color verde, ¿sí? Y voy a colocar los 3 guiones. Yo los voy a colocar así solo. Recuerden que si a ustedes no les funciona, entonces los guiones los pueden colocar entre comillas como si fuera texto. Ahora me hace falta el último criterio, que dice que si es otra cosa, coloque el texto error en mayúscula. Entonces de igual manera punto y coma para separar el criterio y simplemente escribo en mayúsculas error, como lo pide el enunciado del ejercicio. Vamos a ver qué pasa. Miremos antes de darle a aceptar. Miremos antes. Este me debería salir en azul porque es positivo. Este me debería salir en rojo, ¿sí? Porque es negativo, con el símbolo de negativo, ¿sí? Y con los decimales que me dice ahí. Este igual me debería salir con 2 decimales. Este de acá, como es 0, me debería salir 3 guiones de color verde porque es 0, es lo que dice el criterio. Este de acá me debería salir la palabra error en mayúscula porque es lo que le estoy indicando yo aquí al criterio. Este de aquí me debería salir en rojo con el símbolo negativo a la izquierda y con 2 decimales. Y este me debería salir en azul y con 2 decimales. Hacemos la prueba, le damos a aceptar y efectivamente ahí ya me quedó el formato configurado. ¿Ok? Vamos al formato número 2. Repetimos la operación. Vamos de una vez a personalizado, borramos y aplicamos el formato número 2. En el formato número 2 me dice que si es positivo debe ir de color azul. Nuevamente corchetes, le coloco azul, cierro corchetes, me dice que el número va con puntos de miles, 0.0 para que vaya con puntos de miles, no va a llevar decimales, ¿sí? Pero va a ir entre paréntesis. Entonces, como va a ir entre paréntesis, encierro toda la cifra entre paréntesis, ¿sí? Ahora me dice que
perdón, no, este no va entre paréntesis, el que va entre paréntesis es el negativo, aquí me equivoqué. Estoy con el punto, la primer parte del punto número 1. Perdón, primer parte del formato 2. Dice que si es positivo, azul, ahí ya lo tenemos, con puntos de miles ya lo tenemos, sin decimales y con símbolo de euro o pesos. Entonces es más sencillo, simplemente le agregamos símbolo de pesos aquí y ahí ya me queda el primer criterio listo. Punto y coma para separarlo del segundo criterio, donde me va a decir que si es negativo va a ir de color rojo, coloco rojo entre corchetes. Me dice que va con puntos de miles, entonces va la cifra con puntos de miles 0.0. Me dice que va sin decimales, tal cual como está ahí, y me dice que va entre paréntesis. Este sí va entre paréntesis porque es negativo, entonces le colocamos el paréntesis, ¿sí? Y nos devolvemos al final del criterio. Y me dice que adicional a eso va con el símbolo de euro. Entonces el símbolo de euro o pesos lo voy a colocar antes del paréntesis para que me salga, no, coloquémoslo dentro del paréntesis para que me salga al pie de la cifra, como debería ser. ¿Listo? Ok, ya tenemos la parte negativa, punto y coma. Ahora nos dice que si es 0, debe aparecer el texto 0 pero en color amarillo. Entonces abro, le coloco color amarillo, ¿sí? Y el texto, como es texto, dice 0 en mayúsculas, entonces 0 en mayúsculas entre comillas. Le colocamos el punto y coma para separarlo del criterio que viene, donde dice que si es otra cosa debe marcar error, pero en este caso solamente la E va con mayúscula. ¿Listo? Vamos a darle a aceptar y miremos qué pasa. Entonces los positivos aparecen en azul con el símbolo de pesos, los negativos aparecen en rojo entre paréntesis y con el símbolo de pesos. El 0 me aparece la palabra 0 en amarillo, y los que son distintos o que son otra cosa aparece con la palabra error con la E en mayúscula. Vamos ahora a ir al formato número 3. El formato 3, volvemos y abrimos panel de personalización, pero antes vamos a subir un poquitico más esto, tapamos aquí para que podamos observar. Aquí venimos, abrimos el panel de personalización. Me dice que el formato 3, voy a personalizado y dice que si es positivo va a llevar un texto que dice entrada, ¿sí? 2 puntos, le doy un espacio y cierro la comilla. Enseguida de entrada me dice que debe ir el número con puntos de miles, entonces 0.0 y 2 decimales, como son 2 decimales, coma 00. Listo, ya tenemos la primera parte que es de positivo. Punto y coma para separar el criterio y vamos a los negativos. El negativo me dice que debe ir con el texto salida. Entonces le coloco salida, 2 puntos, le doy en espacio y cierro comillas. En la salida me dice además que debe ir el número con puntos de miles, 0.0, normal. Va a llevar un decimal, coma 0, que es para un decimal, y listo. Solamente ahí ya para. Vamos con punto y coma y vamos con el tercer criterio que dice que si es 0 debe ir la palabra 0 en minúsculas. Entonces abro comillas, le coloco 0 en minúsculas, tal cual como dice ahí. Le doy punto y coma para separar el siguiente criterio y me dice que si es otra cosa debe aparecer la palabra error en minúsculas. ¿Listo? Entonces le damos a aceptar. Efectivamente, los positivos me dicen entrada, los negativos me dicen salida, podemos tener la guía aquí. El 0 me dice 0 en minúscula, otra cosa me aparece error, negativo como aquí y positivo como aquí. ¿Correcto? Vamos al último formato. El último formato nos dice, pero antes voy a subir ese formato porque no lo veo acá. Correcto. Vamos a subirlo otro poquito. Ese último formato nos dice que vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos nuevamente a personalizado, borramos el contenido del tipo y me dice que si es positivo debe sacar un mensaje que diga positivo, 2 puntos, igual, separo las comillas con un espacio, el número sin decimales, entonces 0,
solamente con puntos de miles. Ahora ya me dice con puntos de miles, entonces le coloco el punto 0, perdón, le coloco 0.0 para que me salga punto de miles. Y además de eso me va a decir que con símbolo de euro o símbolo de pesos, entonces le colocamos el símbolo de pesos, ¿sí? Y le vamos a decir que azul. Entonces ese color yo se lo puedo colocar acá después del criterio, no necesariamente debe ir primero, yo lo puedo colocar después o antes, como yo quiera, siempre y cuando esté dentro del segmento del criterio, siempre y cuando esté dentro de antes del punto y coma, perdón. Ahora ya tenemos el primer criterio, punto y coma, y me dice que el negativo debe ir con el texto negativo, dos puntos, le doy un espacio para separar y cierro comillas. Me dice que debe ir el número sin decimales, pero con puntos de miles. Entonces va el número con puntos de miles, sin decimales, no le voy a colocar decimales, con el símbolo de pesos. Nuevamente le coloco el símbolo de pesos aquí antes de la cifra, y me dice que en color rojo. Entonces abro el corchete y le coloco el color rojo. Ahora punto y coma, y me voy a el criterio que dice que si es 0. Si es 0 me dice que debe ir un mensaje que diga valor nulo, pero ese mensaje debe ir en color verde. Entonces escribo verde, cierro corchete y listo, no hay que hacer nada más en 0. Ahora punto y coma para el que tiene que ver con si es otra cosa. Me dice que debe salir error de caja, le coloco error de caja tal cual como está escrito ahí, cierro comillas. Ahí no hay necesidad de darle espacio porque no va a llevar nada al frente, pero me dice que va en negro, entonces lo puedo dejar así, ¿sí? O le coloco el criterio, el color en este caso, entre corchete. Para más seguridad yo les recomiendo que se lo coloquen. Entonces ya simplemente le damos a aceptar y efectivamente el ejercicio nos muestra el resultado que queremos. Los positivos van en azul, con sin decimales, con puntos de miles, ¿sí? Y con el símbolo de pesos. El negativo me dice que va la palabra negativo, el número sin decimales pero con puntos de miles y con el símbolo de pesos. El 0 me dice que va valor nulo de color verde, y si es otra cosa me dice que va error de caja de color negro, ¿sí? Ok. Bueno, de esta manera entonces hemos concluido la parte de los ejercicios que tienen que ver con los formatos que vamos estableciendo. Este ejercicio correspondía a la segunda parte de formatos. Miren lo que está pasando aquí, no quiere decir que se haya generado un error, sino que simplemente hacemos la columna un poquito más ancha y ya se va a ver la opción. Eso sucede cuando nosotros cambiamos de tamaño o las columnas, entonces quiere decir que el contenido no se alcanza a ver dentro del tamaño que tiene la columna actualmente. Simplemente eso, cambiarle el tamaño de la columna para que ya se vea el contenido normal. Entonces ya con esto concluimos la parte de la lección que tiene que ver con los formatos en Excel. Espero que les haya quedado claro, que les haya gustado la clase, practiquen bastante y recuerde que nos vemos en la siguiente clase por su canal Tecnomaster JP. Nos vemos y que tengan feliz resto de día.